Hoy hemos invitado a un gran amigo, Richard Caicedo. Richard, bienvenido a este foro. Gracias por regalarnos estos minutos y por esperarnos ahí para poder compartir con todas las personas. Bienvenido, muchas gracias. Hola Jaime, pues para mí es un placer estar contigo en este espacio y sobre todo conversar sobre un tema que se ha venido desarrollando desde diferentes investigaciones, pero quizás el asunto es que no se ha logrado llegar a las familias con los resultados de estas investigaciones. Entonces quiero comenzar contando que este es un asunto que ha venido siendo estudiado por los sociólogos que están tratando de identificar los asuntos referidos a las identidades tras la pantalla, que es de todo lo que hablaban ahora Esteban y Daniel antes que estuviera yo aquí con ustedes. Y pues muchas de esas investigaciones comienzan a dar cuenta de asuntos que desde los mismos hogares comenzamos a propiciar en el mal uso. Entonces yo voy a tomar algunos de los ejemplos que nos dieron allí nuestros amigos que usaron la palabra anteriormente. Eh, Hoy es muy común, por ejemplo, ver los niños comiendo con el celular de los papás enfrente. Es una práctica que facilita, desde luego, el desarrollo de ese ejercicio de la paternidad y de darle la comida y de un niño inquieto que bota la comida del plato o que se porta mal en cierta manera. Pero la pregunta es, ¿y eso a qué conduce? Y entonces comienza a construir una identidad que está en permanente ansiedad. Allí comenzamos nosotros mismos a forjar esa ansiedad. Tú quitas el celular y te arman un berrinche de aquí a la luna. No O comen. sea, no, y Peppa Pig se les vuelve la amiga y, mejor dicho, y comen como Peppa Pig y hacen como Peppa Pig y no comen sin Peppa Pig. Entonces, un poco de conciencia y de control en eso. Yo creo que el asunto no se debe relativizar. ¿Por qué? Porque lo que es una práctica que nos libera de una responsabilidad va convirtiéndose en dosis de ansiedad poco a poco. Entonces después tú ves que el papá para trabajar en estos días le da el celular al hijo. Vaya, haga ya. Y el niño comienza a explorar, a entrar. Si hay papás cuidadosos, han puesto en sus celulares los controles parentales, en donde el niño no puede entrar a contenido inapropiado. Pero la pregunta es, ¿siguió el niño solo? Entonces come solo frente a un celular, está solo y los encuentra uno hasta conectados al lado de los enchufes y el niño con el celular, solo. ¿Ok? Segundas o prácticas que también vienen asociadas a esto. Entonces comenzamos a tener a los niños con cuentas de redes sociales. Y entonces los expertos ahí dicen, un momentico, un niño después de 14 años podría tener acceso a las redes sociales controlado por los papás. Es decir, yo tengo la contraseña, yo accedo contigo, yo voy contigo a estar allí. Usted ha mencionado algo muy interesante y es preparémonos para eso. Yo pienso que nosotros, a los que nos han apodado migrantes digitales por haber nacido del 70 hacia allá, entonces tenemos que comenzar a darnos cuenta de que estamos en la sociedad red y que mi hijo o mi hija es un ciudadano de la sociedad red. Correos electrónicos con los niños, entonces viene el problema de los colegios. El niño debe tener correo electrónico. Es un asunto que yo he criticado mucho a los colegios, porque las plataformas de los colegios deben ser autogestionables para que los mensajes los pueda ver el papá con el niño cuando prenda la plataforma y no ingresen a un correo electrónico. ¿Qué hace un niño de 11 años con un correo electrónico? O sea, ¿será responsable de tener un espacio?
Porque eso Ajá. es un espacio, Jaime, en el ciberespacio, eso es un espacio. Entonces, ¿será responsable? Entonces, ¿por qué no lo responsabilizamos de quedarse solo en una casa a los 7 años? Porque hay una dirección también, hay una dirección ahí. Redes sociales con los niños, no. Después de 14 y con los papás. ¿Cuándo puede tener acceso sin los papás? Después de que tiene 18. Y entonces, tú mencionabas ahorita algo y comenzamos con el problema. Correcto. Entonces comienzan todos los líos en los que nos enfrentamos a situaciones complejas, comienzan a abrir toda la cantidad de interacciones con personas desconocidas. Y entonces uno como papá termina con un hijo teniendo la novia en México, la amiga en la India, su mejor amigo está en Rusia y la pregunta es, bueno, yo he estudiado este fenómeno de las redes sociales en lo educativo, me hago una pregunta. ¿Qué tan importante es el hecho de la transculturalidad cuando aún ni siquiera se tiene clara la cultura propia? Entonces, el niño, la niña deben tener sus amigos, sus novios aquí, porque es necesario ese proceso de inculturación primero en la sociedad. Quisiera terminar, o bueno, abrir la oportunidad para que conversemos también, recomendando varios espacios, porque aquí yo retomo mucho lo que Esteban decía, hombre, debemos prepararnos, debemos acompañarlos, no debemos satanizarlos, Sí. sino debemos hacer que el uso sea normal, pero normal no quiere decir que sea un uso desproporcionado que ocasione ansiedad. Entonces, primera recomendación, niños con celulares en la mesa, no. Segunda recomendación, si tengo mi hijo, me ocupo de mi hijo, no ocupo a mi hijo con el celular, porque o ven televisión de manera excesiva o usan el celular de manera excesiva. Entonces siguen creciendo con una dependencia absoluta de la información. Mi hijo Alejandro, que tiene 10 años, está hablando conmigo sobre un tema que no conoce y veo que suspende la cámara y enseguida entra a googlear. O Ajá. sea, están en una dependencia absoluta de estar buscando información y todo lo tienen en función de eso. Pero eso, ¿quién lo generó? Nosotros mismos. Richard, Nosotros fuimos. y los debates se dan es de acuerdo a lo que ellos ven en las plataformas virtuales. Entonces, con Alejandro, que tiene 14 años, me dice, Jaime, es que Toxo Moroxo dice esto. Yo, ¿quién es Toxo Moroxo? Es una enciclopedia, es un youtuber que hace videos sobre temas y él cree que lo que dice Toxo Moroxo es una verdad. No, Fue creciendo y se dio que Toxo Moroxo ya no es el único que puede decir verdades, pero él está en una búsqueda constante de videos sobre el mundo, sobre el universo, sobre la realidad, sobre... Y si yo no estoy ahí para poder aterrizarlo sobre ese bombardeo, lamentablemente sus compañeros de colegio que no tienen la experticia van a terminar fundamentando algo que está salido de la realidad. La preocupación, es Richard, cierto. y a donde quiero llegar, aprovechando el conocimiento que llevas, ¿cuál es esa línea delgada que es tan compleja no cruzarla entre que las plataformas virtuales se nos vuelvan en un enemigo o en un aliado en la educación? Tú trabajas mucho el tema de educación y desarrollas todo un proceso de educación a través de la virtualidad, pero a nivel de infantes o de prejuveniles, ¿cómo evitar que esa línea entre educación y ya lo que es realmente un avasallamiento o una corriente que se lo lleve? ¿Cómo podemos controlar que no salten esa cerca tan delgada? Mire, yo pienso ahí, Jaime, que es muy importante el acompañamiento. O sea, si las tecnologías se utilizan para la educación, es porque la educación es un acto comunicativo. Pero no podemos abandonar los niños ni los preadolescentes en ese acto comunicativo. Tenemos que acompañarlos. Entonces, sí al uso de las tecnologías para que los niños aprendan,
porque indudablemente los beneficios que tiene un videojuego, por ejemplo, en términos de aprendizaje, y lo han estudiado muchos, es alto. Pero los perjuicios que tiene en términos de ansiedad, en términos de dependencia, también son altos. Entonces, mi sugerencia o mi respuesta a la pregunta que haces es siempre en la compañía de los papás en esos estadios de la vida. ¿Por qué? Porque dejar un muchacho, una niña suelta en internet o dejar que el niño tenga el computador y que en la noche lo abra y se levante a conversar con el amigo que está en Australia, en el cual hay 16 horas de diferencia, es un riesgo enorme. Y le quiero poner un ejemplo a los papás que nos escuchan en esta noche. Usted, señor papá, señora mamá, ¿mandaría a su hijo solo a la tienda a las 10 de la noche? Y yo creo que la respuesta de todos es no, 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 no. Entonces les pregunto, ¿y por qué la conexión de internet en el cuarto del niño y el computador en el cuarto del adolescente? Porque a las 10 de la noche se para a poder. ¿Y no es el mismo peligro? Y hay muchos riesgos, muchos riesgos. Miren, la internet tiene unos riesgos y les voy a comenzar a hablar de los riesgos de la información. Tú decías algo ahorita con Alejandro, poco fiable y falsa, porque en internet no hay control editorial. Cada quien publica lo que quiera y por eso es que los twitters se han vuelto una peleadera, porque cada quien dice lo que quiere y tiene la facilidad de hacerlo. Dispersión y pérdida de tiempo. Es mucho el tiempo que perdemos mirando información, accediendo a sitios. El acceso de los niños a toda la información es inapropiado. Hay información a la que definitivamente no deben acceder. No deben acceder a noticias, no deben acceder a videos en los cuales los niños vean violencia. Acceso a información peligrosa de tipo inmoral, ilícita, comienzan a generar escenarios de pornografía infantil. Los relacionados con la comunicación, mensajes basura, mensajes ofensivos, pérdida de la intimidad. Es impresionante, óyeme, ver cómo se toman una foto hasta de lo que comen. Óyeme, qué es eso? O sea, y esos challenges que están hablando, que decía Daniel ahora, eso es una cosa salida de todo contexto. ¿Qué se busca con eso? Aprobación. ¿Y por qué estoy buscando aprobación? Porque no la tengo en la casa. Por eso la busco afuera. Cuando yo no tengo en la casa la aprobación, pues la busco afuera. Los relacionados con las actividades económicas, Jaime, las estafas, las compras con publicidad abusiva, darle la oportunidad que un menor compre con una tarjeta de crédito es una locura y lo están haciendo. 10 años un niño haciendo compras en internet con una tarjeta de crédito, por Dios. Si financieramente no tiene vida todavía, ¿qué hace comprando con una tarjeta de crédito? No, claro, mi papá. Bueno, pues las adicciones, Jaime, la relación de las adicciones, adicción a buscar la información, adicción a frecuentar las redes sociales, adicción y uso compulsivo de todos los espacios, las redes, las compras. Quisiera recomendarle a los papás que entren a Colombia Aprende. ¿Saben ustedes que hay un día para la Internet segura? Bueno, pues yo les cuento que sí, hay un día para la Internet segura. Este año se celebró el 11 de febrero y allí van a encontrar varios espacios. Pero una de las que más me gustó a mí, que se la recomiendo inmensamente, que estuve dándole un paseo a esto para prepararme para este momento, se llama IS4K, o que significaría en inglés Internet Segura for the 4 for K Kids, Internet Segura for Kids. Y allí hay muchas cosas que ustedes pueden aprender, los papás. Por ejemplo, ¿qué es sexting? ¿Saben los papás qué es sexting? Ok, pero debemos saberlo. El ciberacoso escolar, el bullying, las comunidades peligrosas. ¿Saben ustedes que pueden tener herramientas de mediación parental para impedir el acceso y no les dé miedo? Hay que impedirlo, porque los problemas que se generan por las ansiedades del consumo de información y de redes sociales son costosos. Costosos en términos de la fragilidad de un niño
al que se le afecta y que es una huella para el adulto. Entonces, es importante informarnos de esto. ¿Saben qué es grooming, por ejemplo? Es comenzar a conversar con un niño y decirle, ven, cierra la puerta del cuarto y ahora quiero que te quites la camisa. Eso se llama grooming. Y a eso están enfrentados los niños que usan la internet, los papás se van todo el día, por ejemplo, en estos días en el que no queremos traer personas a las casas a ayudar porque por el COVID, pues de pronto hay contagios, las empleadas que pueden ayudar. Se quedan los niños solos y como juguetico les dejamos el celular. Ajá. Imagínense el acceso a lo que tienen los niños con eso. Un arma poderosa. Imagínense, por Dios, comienzan a contar de la casa, les comienzan a sacar información de qué hace el papá, qué hace la mamá, el papá que tiene, la mamá que tiene. Y después se preguntan, ¿y cómo así que nos robaron? ¿Y cómo fue que se metieron? Pues porque nosotros dejamos esos espacios de inseguridad. Entonces, pues mira, yo quiero cerrar esta importante conversación diciéndoles a los papás, Internet es valioso, muy valioso para la formación, para la comunicación, para la educación, para el comercio. Es muy valioso. ¿Qué haríamos sin Internet ahorita que nos enfrentamos a esta pandemia del COVID-19? Pero la pregunta es, ¿usted le va a dejar la responsabilidad a Internet para criar a su hijo? ¿O usted va a asumir la labor parental? ¿Va a acompañarlo o lo va a dejar solo? Y les quiero recordar el ejemplo. ¿Dejaría que un niño a las 10 de la noche fuera a la tienda a comprar? Pero sí lo dejo que entre a las 10 de la noche al Internet. Sí lo dejo que vaya a tener acceso a las redes sociales. No duermen. No duermen por tener el celular al lado y todo el día están con el celular. Hoy hay aplicaciones muy importantes. Miren, los que ya les tienen teléfono celular a los hijos, asunto con el que no estoy de acuerdo, sino después de los 14. Yo en esto soy un poquito drástico. Hasta después de los 14 no puede tener un niño celular propio, no puede. Es que ¿por qué? ¿Sí? Entonces, el celular o los celulares tienen unas programaciones en las que le dicen cuánto tiempo estuviste en pantalla. Siéntese a reflexionar con su hijo cuánto tiempo en la semana estuvo en pantalla. ¡Wow! 40 horas. 40 horas mirando una pantalla, Jaime. ¿Te imaginas esto? Lo que se puede hacer en 40 horas Por en favor. tema de familia, en conversar, en leer, en jugar. Si van a jugar, jueguen con los niños en línea. Jueguen con ellos. Que el niño lo vea jugando cualquier cosa con... Bueno, voy a jugar contigo también. Mete en el grupo de tus amigos. Ah, qué oso. Sí, pero yo también quiero aprender, enséñame. ¿Verdad? Entonces, ese es el mensaje con el que quiero cerrar. Necesitamos papás informados y no niños violentados, porque el riesgo que tiene la Internet que se usa de manera abusiva es que nuestros hijos pueden ser violentados, son huellas imborrables para el resto de la vida. Richard, mil gracias. Yo creo que muy claro el análisis, la profundidad con la que has asumido el tema, la certeza con la que has dejado claro cada uno de los ejemplos. Agradecemos tu participación y que nos haya regalado estos minutos y nos haya esperado ahí en línea durante tanto tiempo. Mil gracias.